Bueno, y en este caso nos vamos a meter en lo que fue la sesión en la legislatura esta mañana, porque se ratificó el convenio por los hidrocarburos en nuestra provincia y en este sentido, como lo decíamos en los títulos, vamos a tener una charla con el legislador Leandro García del PJ Nuevo Encuentro, porque bueno, tuvieron una postura justamente en contra de este proyecto que está llevando adelante el gobierno provincial, así que queremos charlar un poco con él. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Un saludo a la audiencia y gracias por llamar. Bueno, queremos saber un poco cómo se desarrolló esta sesión de hoy, bueno, y la postura que tuvieron con respecto a, bueno, este avance que está teniendo el gobierno provincial en la matriz productiva de nuestra provincia. Sí, nosotros lo que planteamos básicamente es que obviamente es un contexto muy difícil para todas las provincias y que todos los recursos son bienvenidos, que es saludable que haya inversión y actividad económica porque eso dinamiza la economía, pero básicamente nos opusimos porque entendemos que este acuerdo Hmm. eh, es incapaz de compensar todos los daños que está generando la política económica del gobierno nacional en la provincia, ¿no? Hoy estamos sufriendo prácticamente en todas las actividades que viven y habitan en nuestra provincia de Río Negro, desde el turismo, que está pagando los costos de un dólar atrasado, la fruticultura, que está pagando los costos de altas tarifas de luz y apertura de importaciones, desde la construcción, que está pagando los costos del ajuste en la obra pública, de los comercios, que hoy están enfrentando muchas dificultades para sostenerse abiertos cuando cae brutalmente el nivel de venta por el ajuste que se está llevando adelante en el salario, en las jubilaciones. Provincia donde cada vez se ponen en riesgo más puestos de trabajo. El ejemplo más claro es el de Alpad, donde hay 500 puestos de trabajo en juego, pero también en las otras ramas de las actividades vemos lo mismo. Y entendemos que no podemos convalidar que esta negociación que llevó adelante el gobierno nacional, que posibilitaba la opción de que se plante el gobierno provincial frente a un gobierno nacional que está destruyendo todas las actividades económicas y que la verdad que no lo hizo a nuestro modo de ver, porque lo cierto es que más allá de que quieran vendernos de que fue a partir del RIGI que se abre esta oportunidad, lo cierto es que las condiciones naturales y geográficas de la provincia son las que permiten que el oleoducto pase por nuestra provincia de Río Negro. Y la verdad que si bien parecen muchos los valores que se han difundido que va a recibir la provincia, estamos diciendo que vamos a hacer un oleoducto que va a ser clave para la exportación de la provincia de Río Negro, del país y para poder aumentar la producción de vaca muerta. Y Río Negro se queda con recursos que son equivalentes a media masa salarial mensual, se queda con recursos que son equivalentes al 40% de la deuda que tiene que pagar solo en el 2025. Entonces, cuando uno lo mira en perspectiva, ve que no negociaron tan bien y que para esto, además, tuvieron que adherir al RIGI, tuvieron que votar la ley base, tuvieron que convalidar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de alguna manera convalidar todas estas políticas que han destruido la economía de la provincia, ¿no? ¿Creen que este oleoducto también, el día que se termine, que se ponga en funcionamiento, puede ir en detrimento también de todas estas, de todos estos sectores que recién mencionaba? Hablaba, por ejemplo, de turismo, de fruticultura, porque hay una contraposición, ¿no? En los riesgos que puede traer este desarrollo extractivista con los sectores que históricamente están en nuestra provincia y que están sufriendo y mucho. Exactamente, digamos, sectores muy consolidados en nuestra provincia que pueden estar estancados por falta de políticas y condiciones específicas, pero que hoy están en un límite, que muchos están a punto de cerrar y dejar a trabajadores sin su fuente de ingresos, y que si no se elabora rápidamente un plan impositivo, económico, productivo desde la provincia, lamentablemente vamos a estar sufriendo en breve la necesidad de contener a gente que se queda sin trabajo, ¿no? Estuvimos la semana pasada en San Antonio Este y escuchamos a los representantes del sindicato que están al PAD, la desesperación por no encontrarle salida a un conflicto que puede dejar a 500 familias en la calle y que no tienen ninguna otra fuente ni posibilidad de encontrar trabajo en la localidad. Lo mismo pasa con hoteles en Bariloche, con
con sectores productivos en el Bolsón, con sectores productivos en el Alto Valle. Son sectores de la economía que están siendo profundamente dañados, que como decís vos, necesitan un Estado muy fuerte para que pueda convivir esta economía histórica de la provincia de Río Negro con esta este nuevo perfil que le quieren dar a la provincia, que es la exportación de hidrocarburos. Entonces me parece que es clave ahí el rol del Estado, y nosotros lo que estamos planteando con mucha fuerza es que el RIGI lo limita, ¿no? El RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que estaba incluido en la ley base, y que fuimos la primera provincia en adherir, con la excusa de que eso nos iba a dar una planta de GNL en la ciudad de Sierra Grande, que iban a venir inversiones por 30.000 millones de dólares. Bueno, lo cierto es que eso no pasó, probablemente no vaya a pasar, y hoy llega una inversión de 1/10 de eso, que es el oleoducto, y encontramos un Estado totalmente debilitado y atado de pies y manos para poder negociar la posibilidad de cobrar recursos, la posibilidad de anexarlo a otras actividades económicas, y de que conviva, como decías vos, con actividades ya consolidadas en nuestra provincia. Bueno, la situación en la provincia es compleja. Ustedes cuando estuvieron, bueno, cuando estuvo argumentando esto también, dieron algunas posibilidades de cómo redirigir los fondos, ¿no? Tal cual. Gracias por recordarlo, porque de alguna manera nosotros lo que estamos planteando también es que esto se da en un proceso de debilitamiento muy fuerte del Estado, ¿no? Hay un gobierno nacional que asumió y dice abiertamente que viene a destruir el Estado, cuando en realidad lo viene a poner al servicio de determinados sectores económicos, ¿no? Empresas transnacionales, un modelo primarizado y financiero que va a exportar petróleo y gas, mientras las pymes no pueden pagar el gas, Alpat no puede pagar el gas, y se funden las pymes porque no pueden pagar la luz. Ese es el modelo de país al que nos están llevando, y como vos bien decías, nosotros entendemos que una de las variables de ajuste, la principal variable de ajuste del gobierno nacional ha sido la obra pública, han sido los jubilados, las universidades y las provincias, y en ese proceso entendemos que es clave que el Estado Nacional redirija estos fondos, ¿no? En ese caso estábamos dispuestos a acompañar, y el gobierno aclaraba y definía en la ley la creación de un fondo de emergencia energética que permita subsidiar las tarifas de los sectores que hoy están en crisis, que ponen en riesgo puestos de trabajo, como puede ser lo que decíamos recién, el claro ejemplo de Alpad, pero también lo mismo pasa con, como decíamos, con el turismo, la fruticultura, el comercio, la pesca. Y por otro lado proponíamos una coparticipación clara con los municipios, una distribución que le permita también a los municipios hacer frente a un contexto que cada vez le demanda más, mientras reciben cada vez menos coparticipación. Y por otro lado, el destino a un fondo llamado Fondo de Infraestructura Sociourbana, ¿no? Un poco copiando lo que fue el FISU de la Secretaría de Integración Sociourbana, que hace un par de semanas fue derogado, que era un fondo que estaba destinado a construir infraestructuras de servicios en los barrios populares del RENAVAP. La verdad que esto surgió también a pedido y en base a las conversaciones que veníamos teniendo con sectores del MTE que nos planteaban el riesgo que tenía que esto se venga abajo. Hay más de 80 proyectos en ejecución en la provincia de Río Negro, hay muchas familias que están esperando esas conexiones de gas y de luz, y es fundamental que el Estado sostenga ese tejido social, ¿no? Que ya se conformó, que ya tiene un saber hacer, un conocimiento para llevarlo adelante, y bueno, nos parecía que era importante que, bueno, si bien no se había negociado como nosotros pretendíamos, si bien sentíamos que el RIGI ataba de pies y manos al Estado para negociar, con esos recursos provenientes de esa mala negociación podríamos de alguna manera compensar los efectos negativos de las políticas del gobierno nacional. Pero bueno, aún así no fueron tomadas nuestras propuestas, así que nos dieron más razones para posicionarnos en contra, porque entendemos que aunque seamos una minoría, necesitamos denunciar que es inviable e insustentable este modelo económico. Financieramente, porque entiendo, y todos vimos hoy como Caputo anunció que un plan para que la gente saque los dólares de abajo del colchón, cómo nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional, cómo hizo un blanqueo para los jugadores, para sostener un tipo de cambio que tarde o temprano va a subir y que va a volver a incidir en los precios, en los índices de inflación, y que en el medio de ese proceso han destruido capacidades productivas, técnicas, capacidades de los estados de llevar adelante obra pública, las universidades públicas, el complejo científico-tecnológico. Entonces nos parece que es fundamental denunciar que este modelo es insustentable, económica pero también socialmente, ¿no? Porque cada vez más gente queda afuera y los estados tienen cada vez menos herramientas para resolver estas demandas y más demandas, ¿no? Es un
el problema que atravesamos y que nosotros señalamos con contundencia, porque entendemos que si no se altera el rumbo, esta crisis se va a profundizar y las reformas que propone Milei van a agravarlo, ¿no? Se habla de una reforma impositiva que le sacaría recursos a las provincias, se habla de el aumento de la edad jubilatoria, de una reforma laboral que va en contra de los derechos de los trabajadores. Bueno, nos parecía que era el momento de levantar la voz para decir que bueno, que se había desaprovechado esta oportunidad histórica de estar en el lugar geográfico que nos ponen en el medio entre Vaca Muerta y el Océano Atlántico, y que lo desaprovechamos porque primero no negociamos como podríamos haber negociado sin el RIGI, y segundo porque no destinamos estos recursos a sectores críticos que están sosteniendo empleo y que están a punto de perderlos, ¿no? Legislador está, bueno, hablando de muchas medidas que está llevando adelante el gobierno nacional, muchas de esas que están siendo acompañadas justamente por el gobierno provincial con justamente diputados en la nación, y otras que tienen que ver que están llevándose adelante por medio de decretos que las provincias podrían adherir o no. Le quiero consultar con una de las últimas cuestiones decretos que hizo el gobierno nacional, que tiene que ver con limitar el derecho a huelga, declarando a la educación esencial, y se lo consulto porque esta discusión estuvo ya en la legislatura y desde el sindicato docentes, bueno, están alertándose nuevamente de que la provincia pueda llegar a adherir a este decreto. Sí, nosotros la vez que se quiso plantear y de hecho se debatió en el marco de un conflicto en las afueras de la legislatura. De hecho, nosotros tuvimos que salir con un grupo de legisladores a intervenir para frenar lo que estaba haciendo un lamentable enfrentamiento, ¿no?, entre las fuerzas de seguridad, que tenían la orden de no dejar entrar al sindicato docente, y el sindicato docente que obviamente tenía derecho con representación gremial a presenciar el debate. Bueno, en ese momento nosotros dimos el debate, ¿no?, de que la verdad que no se puede frenar el malestar social. Cuando hay un proyecto económico y político como el que estamos atravesando en Argentina, y que, como vos bien decís, ha sido convalidado por este gobierno provincial, que votó la ley base, que convalidó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no dio quórum cuando necesitábamos pelear para que se apruebe el aumento de los jubilados, la continuidad de la moratoria, el presupuesto universitario. Es un gobierno provincial que está acompañando un gobierno nacional cuando no recibe nada a cambio, cuando nada de estas políticas ha beneficiado a la provincia de Río Negro. Y nosotros lo que entendemos es que ese proceso de exclusión social, de marginalidad social, de destrucción de la economía y de la sociedad, va a generar mayor conflictividad, y que hay un gobierno nacional que lo único que hace es profundizar la violencia, ¿no?, la represión, limitar los derechos de huelga. Y un poco cuando se quería declarar la educación esencial se hablaba de esto, ¿no?, porque básicamente cuando uno analizaba en detalle, el proyecto no garantizaba que el proceso de enseñanza-aprendizaje se siga dando en las escuelas, sino más bien fue una estrategia para condicionar la capacidad de negociación salarial de los trabajadores de la educación. Entonces, en ese momento lo planteamos con mucha contundencia, y creo que esa es la etapa que se viene ahora, ¿no? Como no pueden fundamentar ni demostrar que este modelo genera crecimiento, desarrollo, mejores condiciones de vida, empiezan a estigmatizar a quienes levantan la voz para denunciar que este es un modelo de destrucción de la economía, de la sociedad. Entonces creo que es una etapa que lamentablemente empezamos a atravesar, y nosotros desde la legislatura vamos a levantar la voz para que ningún derecho de los trabajadores sea vulnerado, ¿no? Entendemos que es un camino difícil para Argentina y que estamos atravesando, y que obviamente necesita de mayor nivel de conciencia social para enfrentar este modelo económico y de saqueo que nos quiere volver una colonia, ¿no? Porque parecen palabras viejas, pero la verdad es que vivir en una Argentina que exporta gas y petróleo, que tiene una de las reservas más grandes del mundo, mientras hay vecinos que no tienen la posibilidad de conectarse al servicio de gas, o hay pymes que tienen que cerrar porque no pueden pagar la luz, es una contradicción que por lo menos nosotros vamos a seguir denunciando. Bueno, queremos agradecerle mucho por estos minutos y le damos las buenas noches. Muchas gracias por el contacto y cualquier cosa a disposición. Salud. Bueno, allí charlábamos con el legislador del bloque PJ Nuevo Encuentro, Leandro García, sobre la sesión que se dio esta mañana en la legislatura, la postura que tomaron desde el bloque sobre este convenio por los hidrocarburos en la provincia. Y bueno, y hablando un poquito también del contexto nacional y cómo afecta directamente a las políticas públicas. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.